para consolar, para exhortar, para edificar, era para llevar hacia la madurez, era para dar testimonio o para confirmar, y era para servirnos los unos a los otros. Amén. Y hablamos acerca también de cómo operan los dones. Hablábamos de cómo se han catalogado los dones en tres diferentes grupos, por decirlo así. Los dones de inspiración, que hablábamos que es la profecía, el género de lenguas o los géneros de lenguas, interpretación de lenguas, dones de poder, la fe, el don de sanidad, el don de milagros o de poder de milagros, y dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y estos dones es para que la iglesia pueda ser edificada y pueda desarrollarse en una manera, digámoslo así, en una manera más fácil o en una manera más adecuada a como Dios ha diseñado, o por los tiempos que nos han tocado vivir. Los dones es para que nosotros podamos desarrollar ciertas cosas como iglesia, como pueblo de Dios. Los dones es algo que el Espíritu da, y decíamos que hay dones que son del Espíritu, que son los dones que estamos estudiando, pero hay dones que son del Padre. El Padre tiene dones que Él da. El Padre da dones. Uno de los dones que el Padre da es un grupo o un equipo de trabajo, líderes que trabajan con un siervo. El Padre es el que da ese don. El líder, cuando Dios levanta un líder o un pastor o un ministro, un apóstol, un profeta, un evangelista, Dios mismo le da el don a ese ministro de un equipo de trabajo. No es que el líder tenga mucha sabiduría y busque. Eso lo vemos en Moisés, de cómo Dios le dio un equipo de trabajo a Moisés. El Padre da dones y el Hijo da dones. Dice que ascendió el Hijo y dio dones a los hombres, y los conocemos como los 5 ministerios. Él es el que da esos dones. Él da el don de apóstol, el don de profeta, el don de evangelista, el don de pastor y maestro. Es el Hijo el que da esos dones. Pero los dones del Espíritu, los dones que da el Hijo, no todos lo reciben, no todos pueden desarrollar los dones del Hijo. No todos pueden ser pastor, no todos pueden ser profeta, no todos pueden ser evangelista, no todos tienen ese llamado. Pero al igual los dones del Padre, no todos tienen o pueden desarrollar los dones del Padre. Pero los dones del Espíritu es para cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener acceso a los dones del Espíritu Santo. Y hablábamos que el Espíritu Santo da la manifestación de sus dones conforme a su voluntad. Los dones del Espíritu Santo no va a venir, y no quiero que malinterpretemos esto, no lo quiero explicar mal. Los dones del Espíritu no vienen porque yo busque mucho de Dios. Dios no está obligado, o el Espíritu Santo no está obligado, para decirlo de esa manera. El Espíritu Santo no está obligado a darme una manifestación de un don porque yo lo busco. Él lo da conforme a su voluntad. Y eso es algo que yo creo que ya entendemos de Dios, de que Dios obra las cosas conforme al consejo de su voluntad y no conforme al consejo de alguien o de una. Entonces nuestra parte es de anhelar esos dones. Como iglesia, tú como pueblo de Dios, hoy en día
Tu responsabilidad es de anhelar los dones del Espíritu Santo. Y al anhelar los dones del Espíritu Santo, cuando alguien anhela un don del Espíritu Santo, esa persona misma se va a empezar a limpiar y a buscar de Dios, va a empezar a tener una vida espiritual, porque él anhela un don del Espíritu. Él anhela una manifestación del don del Espíritu Santo. Cuando nosotros anhelamos algo de parte de Dios, eso mismo va a echar de ver de que nosotros vamos a tener una vida espiritual. Yo no puedo anhelar un don, yo no puedo desear ardientemente un don de Dios si yo no tengo una vida espiritual. Alguien puede decir, oh, yo quisiera profetizar, o yo quisiera sanar a la gente, sí. Pero si no porque lo diga es un deseo ardiente. O alguien que es carnal puede decir, yo deseo tener un don del Espíritu. Sí, pero no es un deseo ardiente. Y cuando alguien tiene un deseo ardiente por los dones espirituales, es porque esa misma persona tiene una vida espiritual, tiene una vida de comunión con Dios, tiene una vida de búsqueda, una vida de entrega hacia Dios. Pero lo único que quiero que entendamos es que Dios no está obligado a darnos un don si Él no lo va a dar. Es como si alguien va a la universidad teológica y le dan el título de pastor. Dios no está obligado a darte el don de pastor. Alguien puede desarrollar el pastorado sin tener el don de pastor. Alguien puede ser un pastor y ser un ministro y desarrollar una iglesia grande, tener multitudes, pero si Dios no te dio el don, lo estás haciendo por tu propia cuenta. Y Dios no está obligado a respaldarte. Tú podrás desarrollarte, tú podrás hacer mucho por tu entendimiento que obtuviste, pero si Dios no te lo da, Dios no está obligado a respaldarte. Dios respalda su palabra, sí, pero si Dios no te da el don de ser pastor, si Dios no te llamó al pastorado, tú puedes obtener el pastorado por una universidad, pero no porque lo obtienes por una universidad, Dios está obligado a dártelo. Ahora, si Dios te lo da y te preparas, es mucho mejor. Porque si tú tienes el pastorado, si tú tienes el llamado a ser evangelista, si tú tienes el llamado a ser profeta, si tú tienes el llamado a ser apóstol, si tú tienes el llamado a ser maestro de la palabra y te preparas en una universidad teológica, vas a entender más cosas y vas a cometer menos errores. Y si te preparas dentro del vientre que es la iglesia, si te dejas formar, si te dejas cambiar, si dejas que el ministro te empiece a formar, que los líderes que están allí empiecen a formar tu vida, porque muchas veces, y esto lo podemos ver en Pablo, y no vamos a hablar de eso, pero ya me metí aquí, ya voy a salir de esto, pero Pablo es una de las personas que vemos en la Biblia que tiene un llamado sobrenatural. Hoy en día conocemos gente que tiene llamados poderosos, pero no muchos tienen llamados sobrenaturales. Muchos de los que vemos hoy tienen llamados por un hombre, fueron enviados por un hombre, fueron enviados por circunstancias, que no es malo, se vale hacerlo. Y hay otros que se ponen ellos mismos, pero Pablo es un hombre que Dios llamó sobrenaturalmente. Dios mismo se le mostró a Pablo y lo llamó a ser un apóstol. Pablo fue llamado por Dios para ser un apóstol del evangelio, para desarrollar el evangelio con los gentiles. Y Pablo, al tener el llamado, él empieza a predicar el evangelio. Y Pablo empieza a predicar y ¿cómo no va a querer alguien predicar después de la experiencia que tuvo Pablo? Después de perseguir a la iglesia, ser llamado por Dios mismo, por el Señor Jesús, a ser un apóstol, a ser un ministro, a desarrollar el evangelio.
Pablo se puso a predicar. Pablo tenía aquella experiencia, aquel fervor, aquella entrega, aquella pasión, digámoslo así, y se entregó y empezó a predicar. Pero no duró mucho predicando. Tuvieron que enviarlo a ser formado. Porque sí, Pablo tenía el llamado sobrenatural. Si alguien tenía el llamado sobrenatural era Pablo, pero no estaba formado. Y lo enviaron a ser formado. La historia aproximadamente dice que fueron 17 años que fue formado en la iglesia, hasta que el Espíritu dice que envíen a Pablo. Pero muchas veces nosotros, cuando tenemos un llamado, y le voy a compartir un poco de mi experiencia, cuando nosotros tenemos un llamado, ya queremos ser pastor. Ni hemos lavado un baño y ya queremos pastorear, ya de un solo y mándeme a pastorear. ¿Por qué? Porque tenemos el llamado. Yo tengo el llamado de ser pastor desde que tenía 5 años. Me recuerdo el lugar donde Dios me llamó. Pero no por eso a los 5 años iba a empezar a pastorear. Aunque vemos que hay los predicadores niños, ¿verdad? Pero no por eso yo me iba a poner a predicar. Y en la iglesia que estaba, yo me recuerdo que el pastor me llamaba, el pastor Abril, ¿verdad? Abril se llamaba. Me llamaba y me decía que compartiera. Y no, yo compartía mi testimonio, ni era mío, pero yo lo compartía. Yo decía, a los 5 años yo decía, yo era un borracho, yo era esto, yo era lo otro. A los 5 años yo compartía ese testimonio. Pero yo tenía el llamado, pero no por eso yo ya a los 5 años voy a empezar a pastorear, no. Tuve que pasar una formación y estoy siendo formado en el pastorado. Y nosotros debemos de entender que los dones como le digo, pues no es el tema, pero cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios, un don de parte del Señor Jesús, debemos de darnos a la formación para que el desarrollo de ya en el ministerio pueda ser en una manera eficaz. Amén. Hablábamos de los dones de inspiración, entramos a hablar de los dones de poder, hablamos acerca del don de fe, y hoy queremos hablar del don de sanidad y poder terminar este tema ya hoy, este día. El don de sanidad. ¿Por qué no me acompaña a Mateo capítulo 8 y verso 16? Mateo capítulo 8, verso 16. Dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. El poder de sanidad o el don de sanidad es un poder sobrenatural de sanar cualquier tipo de sin intervención humana o de la medicina. El poder de la sanidad, el don de sanidad es aquel poder del Espíritu Santo que tú impones las manos o Pablo, en el caso de Pablo, le enviaron los pañuelos y con la unción que tenía Pablo, llevaban esos pañuelos o esas telas con la persona enferma y sanaba a la persona. El apóstol Pedro, vemos que ponían la gente a la sombra de Pedro y la sombra, con solo estar en la sombra de Pedro sanaba a la gente, porque era el don de sanidad operando. El don de sanidad no es de que yo voy a orar por alguien y decirle, mira, te recomiendo tal pastilla y tal dieta y te vas a sanar, vas a ver. Y no es el don de sanidad, es un buen deseo, oremos, pero ese no es el don de sanidad. El don de sanidad no es que, mira, ya que el médico te recetó algo y ya te pusiste mejor, bueno, ya que lo veo mejor voy a orar por él.
para que digan que fue el don de sanidad. No, no opera así. El don de sanidad opera sin intervención humana, sin intervención de alguna medicina o de algún médico. El don de sanidad es aquel don que vemos que operaba en el Señor Jesús, que dice que Él sanó a todos los enfermos. A todos los enfermos que le trajeron al Señor Jesús, Él los sanó. Mateo 14, verso 14, capítulo 14 y verso 14. Dice, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó sus enfermos. El que tiene el don de sanidad impone las manos y la gente sana. La gente sana es aquel que se ve la sanidad no solo en una ocasión, sino que Dios le dio ese don y ora por alguien y sana, y ora por otra persona y sana, y otra persona y sana. Y no es la persona en sí, es el don del Espíritu Santo manifestado en la persona. Hechos capítulo 28 y verso 8 dice, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, no sé pronunciar esa palabra, discúlpeme. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y sanó. Pablo después de orar puso las manos y la persona sanó. Ese es el don de poder, el don de sanar, el don de sanidad. Se va a manifestar en alguien que pone las manos y sana a la gente. La gente, y qué bonito es cuando alguien tiene ese don, ¿verdad? Porque si estamos enfermos, ya sabemos a quién llamar. Y hermano, pon tus manos, ora por mí. Y sabemos que no eres tú, es el don del Espíritu Santo y Dios obra. Amén. Qué hermoso tener eso entre nosotros, ¿verdad? Ahora veamos el poder de milagros, el don de poder de milagros. El don de poder de milagros es el poder sobrenatural para intervenir en el curso ordinario y para cambiar las leyes de la naturaleza si fuera necesario. El don de milagro no es como el don de sanidad. El don de milagros es que tú ores por alguien que no tiene una pierna y le salga una pierna. El don de milagro es que tú ores por alguien que no tiene una mano y le salga una mano. El don de milagros es que tú ores por algo y suceda. Por ejemplo, lo que hizo el Señor Jesús, que cuando llenaron las vasijas de agua, las convirtió en vino. ¿Por qué? Porque él tenía el don de poder de milagros. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4 y versos 5 al 6. Segunda de Reyes 4, capítulo 4, versos 5 al 6 dice, y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Esa es aquella experiencia que tiene esta mujer con Eliseo, el profeta Eliseo. Y Eliseo le dice, ve y pide vasijas, pide muchas, pide vasijas prestadas y cierra la puerta y empieza a derramar el aceite. Y ocurre un milagro que el aceite, ella no es como que tenía un tambo grande de aceite y de ahí le echaban, no. Echaban de una vasija, empezaron a echar aceite y el aceite sobrenaturalmente no dejó de derramarse hasta que ya no habían vasijas para echar aceite. Hasta que ya no habían vasijas para derramar el aceite, es cuando cesó el aceite. Pero el aceite estaba fluyendo mientras tenía vasijas. Mientras estaban las vasijas, imagínense, hermano, que pongamos
vasijas, lleno el altar de vasijas, y que tengamos una vasija solo de aceite, que Dios empiece a hacer multiplicar ese aceite. Ese es un milagro. Ese es el poder de milagros. Y algo hermoso que vemos aquí es que mientras haya vasijas que anhelan ser llenas del Espíritu, de la unción del Espíritu, Dios va a empezar a derramar su aceite. Pero si no hay vasijas que quieren ser llenas, cesa el aceite. Y nosotros como pueblo de Dios, no es parte del tema, pero como pueblo de Dios debemos de ser vasijas que desean ser llenas del aceite de Dios. Porque mientras nosotros seamos una vasija que anhela ser llena, va a fluir el aceite. Si tú ves que la unción de Dios se está derramando, dile al Señor, Señor, lléname de tu unción, lléname de tu aceite. Y Dios va a empezar a derramar de su unción sobre ti. Pero si tú le dices al Señor, yo no quiero eso, yo no creo eso, entonces cesa el aceite. Pero el don de poder de milagros es algo que ocurre sobrenaturalmente, algo que no está limitado a las leyes de esta tierra. Vayamos a Josué capítulo 10, verso 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Dice, entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. Y dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Entonces, ese es un milagro que sucedió, que Josué necesitaba que el sol se detuviera para terminar la batalla ese día. Pero me imagino que empezaba a oscurecer y Josué le dijo al sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y se detuvo, la luna se paró y el sol se detuvo. Ese es un milagro de Dios, porque nosotros con la ciencia que tenemos hoy en día, ¿quién va a creer que va a parar eso? ¿Quién va a parar el proceder del sistema solar? ¿Quién va a parar eso? ¿Quién va a creer hoy en día? ¿Qué científico va a decir si se puede parar la luna, si se puede detener el sol? No. Pero Dios, el poder de milagros no está limitado a las leyes naturales. Ahora, no porque tengamos el poder de milagros vamos a decir, no, pues ahorita van a ver mi poder y voy a pedirle a Dios que venga una tormenta y luego la voy a parar. Y no, Dios no va a operar así. Dios va a operar cuando Él empiece a manifestar el don o donde sea necesario. Porque Josué no paraba el sol todos los días. No es que todos los días Josué después de eso dijo, no, pues ya puedo parar el sol, pues cuando se me antoje, que no se oscurezca, que estemos platicando con los amigos, pues voy a pedir que se detenga el sol. No. Pero aquí ocurrió un milagro, porque era necesario que ocurriera el milagro. Vayamos a Mateo capítulo 14 y verso 24. Mateo capítulo 14 y verso 24 dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús caminó sobre las aguas, es aquella experiencia que tienen los discípulos con el Señor Jesús, que camina sobre las aguas, y Pedro también camina sobre las aguas. Pero este fue un milagro que sucedió,
que el Señor Jesús vino caminando sobre las aguas. Y no es que había piedras, ¿verdad? Como dice el chiste sobre las piedras, Pedro, pero no, no es que había piedras, ya estaba a muchos estadios adentro la barca, ya estaba en lo profundo del mar y el Señor Jesús vino caminando sobre el agua. Es un milagro que el Señor hizo. ¿Por qué? Para manifestarle algo a sus discípulos, porque Él quería manifestarle algo a sus discípulos. No es que Él quería lucir su poder, sino que Él quería manifestar el poder del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, como le decía la otra vez, el Señor Jesús hace una declaración a sus discípulos y les dice: mayores cosas que estas haréis vosotros. Y cuando nosotros leemos que mayores cosas que estas haréis vosotros, cuando el Señor manifestó el poder del Espíritu Santo, nosotros entendemos de que el Señor Jesús lo dice porque Él operó como Jesús el Salvador. Cuando Él caminó, Jesús hombre que caminó sobre la tierra, el Verbo ya encarnado, no operó, como le decía la otra vez, no operó en su poder divino del Verbo, sino que operó bajo el poder del Espíritu Santo. Y todos de los que son salvos son sellados con el Espíritu Santo, y tenemos la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, nos llenaría y tendríamos poder, dijo el Señor Jesús, que es lo que sucedió en Hechos. Por eso es que el Señor Jesús dijo: mayores cosas que estas haréis vosotros. Y si nosotros creemos eso y nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a poder hacer a poder desarrollar esa palabra. Pero si no nos llenamos de Él, en nuestro poder no vamos a poder hacer nada. No vamos a poder sanar, no vamos a poder liberar, ¿por qué? Porque nuestro poder no es suficiente. Pero cuando estamos llenos y bajo el señorío y el poder del Espíritu Santo, Él obra a través de nosotros. ¿Cuántos anhelan que el Espíritu Santo los use? Que el Espíritu Santo se mueva. Que el Espíritu Santo que te dé un don, que es quizás el don de sanidad, y cuando venga algún enfermo tú impongas las manos y aquella persona sane. Pero no es nuestro poder. Me recuerdo de Gigi Ávila, que Gigi Ávila tenía un dicho, ¿verdad? Cuando sucedía un milagro. Creo que decía: ¿quién lo hizo? ¿Quién fue, verdad? Él dijo: ¿quién fue? ¿Por qué? Porque le daba la gloria a Dios. Porque él sabía que no era su poder, era el poder de Dios. Y era algo que se nos quedó de Gigi Ávila, que siempre que ocurría un milagro o una sanidad, él decía: ¿quién fue? Porque él sabía que no era su poder. Y así nosotros, sabiendo que no es nuestro poder, siempre que Dios obre, démosle la gloria a Él, y Él se va a seguir manifestando. Vayamos a Hechos capítulo 11 y verso 27 al 30. Hechos capítulo 11, verso 27 al 30, vamos a ver los dones de revelación. Y el primero que vamos a ver es la palabra de sabiduría, que la palabra de sabiduría es el conocimiento por el Espíritu de un evento futuro que no necesariamente opera como la profecía. El don de palabra de sabiduría muchas veces se manifiesta en que alguien declara un evento que va a suceder al futuro, pero no es como la profecía. Es parecido, pero no es como la profecía, porque no necesariamente va a traer consolación, ni exhortación, ni edificación, sino que es para declarar lo que va a suceder. Y aquí en Hechos vemos que dice el verso 27: por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu
que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pero ahí vemos que uno de los profetas empieza a declarar un evento futuro, que él empieza a decir, empieza a dar a entender que vendría hambre sobre toda la tierra. Pero no era como la profecía, que la profecía viene para exhortar, viene para consolar y viene para edificar. Los discípulos, al oír que se dio la palabra, ellos actuaron conforme a la palabra. Ellos actuaron conforme a lo que iba a suceder. Ellos oyeron que venía hambre y cada uno conforme a lo que tenía empezó a mandar contribuciones. Ahí va a haber momentos que Dios va a dar una palabra de sabiduría, y esa palabra de sabiduría va a venir para que nosotros nos preparemos, nos alistemos para lo que ha de venir. Para que nosotros dentro de la sabiduría de Dios actuemos y empecemos a prepararnos para lo que viene. Vayamos a Hechos capítulo 20 del verso 28 al 30. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, y que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El apóstol Pablo, antes de su partida, empieza a decir, a avisarle a aquellos hombres, aquellos obispos, aquellos que pastoreaban la iglesia, y les empieza a decir: yo sé que después de mi partida, van a venir lobos feroces, y que dentro de ustedes mismos se van a levantar quienes hablen cosas. Y cuando vemos eso, que es una palabra para prepararnos, por eso es que vemos que en el libro de Apocalipsis, Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo sé que tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Porque esa iglesia o aquel ministro había tomado en cuenta y se había preparado conforme a la palabra que había dicho el apóstol Pablo, que vendrían lobos feroces, y empezó a prepararse para cuidarse de aquellos lobos feroces. Por eso es que cuando oímos la palabra, una palabra de sabiduría como la cual, una palabra que declaró el apóstol Ríos Paredes, fue que vendría el apostolitis, y que vendría, y que la lucha sería luz con luz después de su partida. Y fue algo que sucedió, que empezarían a surgir muchos apóstoles. Que hay apóstoles de Dios, lo creemos, amén. Pero de que hay apóstoles que se nombran hoy en día que no son apóstoles, también lo hay. Y por eso nosotros, al oír esas palabras, debemos de prepararnos. Debemos cuando oímos una palabra de sabiduría de algo que viene, debemos de prepararnos. La palabra viene para dar sabiduría, para dar entendimiento, para que nosotros comprendamos lo que ha de venir y que nos preparemos. Si nosotros no nos preparamos, no va a ser que nos agarró las cosas de sorpresa. No vamos a poder decirle al Señor: Señor, es que yo no sabía. No, por eso es que Dios habla antes de tiempo. Y por eso que el Señor mismo, cuando Él habla en Lucas, que le dice a los discípulos, les empieza a hablar de las cosas que vendrían a futuro, les empieza a decir: orad que vuestra partida no sea
en invierno y empieza a decir de la partida que iba a venir, pero en Lucas él está hablando de cuando los romanos iban a venir a destruir el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Y de acuerdo a lo que el Señor Jesús les habló para ese tiempo, muchos de ellos se prepararon, y dice la historia que ningún cristiano judío que habitaba en aquel lugar se murió allí, porque todos entendieron lo que Jesús les había dicho y escaparon. Muchos judíos sí perecieron, pero los que habían entendido y habían guardado la palabra que el Señor Jesús les dio, escaparon de aquel lugar, porque ya habían sido advertidos por el Señor Jesús. Y cuando nosotros oímos una palabra de sabiduría, a veces nosotros podemos decir, no, pues es una profecía, pero no necesariamente es una profecía. Puede ser una palabra de sabiduría que da a entender lo que va a suceder para que nosotros nos preparemos, para lo que ha de venir. Amén. Hechos capítulo 27, verso 10 y 25 dice: diciéndoles, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con prejuicios y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. El verso 25 dice: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios y acontecerá exactamente como se me dijo. Esta es la ocasión que aquella nave se perdió lo que tenían en aquella nave, pero los que habitaban los presos que llevaban y los que estaban en aquel lugar, en aquella barca, en aquella nave, no se perdieron, porque Pablo les dijo lo que iba a suceder y que el ángel le había dicho que ni uno de ellos se iba a perder. Pero esa es una palabra de sabiduría, esa es una palabra que trae sabiduría, que da a entender lo que va a suceder al futuro, para que nosotros nos preparemos para lo que ha de venir. Amén. Veamos en Juan capítulo 4 y verso 16. Juan capítulo 4, verso 16 al 19 dice, aquí vamos a ver la palabra de conocimiento, el don de palabra de conocimiento. Y el don de palabra de conocimiento es aquella palabra que el Espíritu da, o el conocimiento que el Espíritu da de un evento, ya sea pasado o presente, que esté afectando a la persona o el grupo o el grupo de personas. El don de palabra de ciencia o de palabra de conocimiento es aquella palabra que Dios, o aquel conocimiento que Dios le da a alguien y dice: tú tienes esto y esto y esto. Y el Señor te dice esto y esto. Ese es el don de palabra de conocimiento. Es aquello que Dios muestra, da a conocerle a alguien que está en la persona, que es algo que le está afectando en la persona, ya sea de un evento pasado o presente. En Juan capítulo 4 y verso 16 dice: y él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pero ¿por qué le parece que eres profeta? Porque le dijo de lo que sufría. El Señor Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero él lo dijo por el don de palabra, de conocimiento. Y el Señor se puede mover de esa manera. Ahora, no es para condenar a la persona, porque el Señor Jesús no la condenó. El Señor Jesús la restauró a esa mujer. El Señor Jesús levantó a aquella mujer, la cambió, pero aquella experiencia con el Señor Jesús cambió a aquella mujer, pero Él sí le dijo de lo que sufría. Ese es el don de palabra de conocimiento que Dios va a mostrar
lo que está en la persona para que esa persona sea libre de estas cosas. Juan capítulo 1, verso 47 al 49. Dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero el Señor Jesús le dijo a Natanael, dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él lo vio por el Espíritu, por el don de palabra de conocimiento. Y veamos en Hechos capítulo 8, verso 20 y al 23. Hechos capítulo 8, verso 20 al 23 dice: entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. El apóstol Pedro ve a aquel hombre que se había convertido, estaba con Felipe y que estaba allí con Felipe trabajando, viendo lo que hacía Felipe. Y cuando viene el apóstol Pedro y le dice este hombre al apóstol que quería comprar el don que ellos tenían, el apóstol Pedro le dice: no es recto tu corazón. Le ve el corazón que no estaba recto. Y le dice: ruega al Señor, arrepiéntete y ruégale al Señor si te es posible que te perdonen esta tu iniquidad. Pero aquel don se manifestó en el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro pudo ver lo que estaba dentro de este hombre, que no lo vio el evangelista Felipe. Felipe estaba contento de que ahí estaba Simón. Felipe estaba contento de que se había convertido, estaba contento de que estaba allí, pero Pedro vio lo que estaba dentro de él. Y muchas veces Dios muestra lo que hay dentro de la gente, pero no es para condenar, no es para destruir la persona, es para que la persona, como en este caso Pedro le dice: arrepiéntete y ruégale al Señor. Cuando Dios muestra algo dentro de alguien, algún pecado, alguna actitud o alguna intención mala del corazón, Dios lo muestra para que la persona se arrepienta, para darle la oportunidad, si es posible, que se le dé la oportunidad que la persona se arrepienta. Pero para eso es el don de palabra de conocimiento. Dios muestra lo que hay en el corazón de alguien. Yo me recuerdo de una ocasión que fui a cierto lugar y fui y no tenía ningún pensamiento ni nada que quería compartir. Solo fui a visitar por el pastor que estaba allí. Algo había sucedido y lo fui a visitar. Y entró una persona que yo conozco a mucha gente en aquel lugar, pero entró una persona que conozco y Dios me dio una palabra para esa persona. Y yo decía: no, ¿para qué se la voy a compartir? Si ya hay mucha gente que comparte palabra aquí, ¿para qué voy a hacer eso? Y ya me iba a ir, ya se iba a terminar el culto, y le dije a mi esposa: el Señor me dio esta palabra para tal persona. Y me dijo: pues dásela, si da la oportunidad, dásela. Y estaba ahí batallando en que se la doy o no se la doy, y la persona se acercó a mí y más fuerte se hizo esa palabra dentro de mí. Y hasta que tuve que decirle a la persona: quiero hablar contigo, llama a tu esposo. Llamó a su esposo,
fuimos a hablar en un lugar privado y le dije, esto y esto y esto y esto, dice el Señor. Esto hay dentro de ti, esto hay dentro de ti. Pero lo mostró y la persona empezó a llorar y dijo, sí, es el Señor que está hablando. Y cambió de actitud. Pero es porque el Señor da el don para que levante, restaure, para que la persona, si está en pecado, se pueda arrepentir. Amén. Vayamos a... Bueno, vemos que Pedro le dice la intención de su corazón. Pedro ve la intención de su corazón y ve que su corazón no es recto y le dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Ahora, no porque hay gente que se le echa de ver las cosas y eso no es un don, eso ya es porque se le echa de ver. La gente misma le puede decir, sí, yo estoy amargado, no necesitas el Espíritu para decirme eso. Se me echa de ver que estoy amargado. Eso no es un don, eso es nomás que se le ve a la persona, ¿verdad? Pero en este caso no se le miraba. En este caso, un grande don. En este caso no se le miraba. En este caso es que el Espíritu le mostró a Pedro, te veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces el Espíritu Santo muestra las cosas cuando no se ven, cuando no es visible a la vista humana. Pero claro, como te digo, si tú ves que, si tú ves que alguien viene que se le ve la amargura de plano en la cara y tú dices, discierne el espíritu que estás. No, pues si me hubieras preguntado yo te lo hubiera dicho, eso se me ve en la cara. No es un don, hermanos, no, eso es natural, pues eso se ve, pero el don es que no lo veas y que el espíritu te lo diga. Ahora, si el espíritu te muestra algo, no vayas y lo digas enfrente de toda la iglesia y diga, Dios me muestra esto, hermana, y tú esto y esto y esto. No, si el Espíritu Santo no te lo está dando, no lo hagas, porque el Espíritu no avergüenza, sino que la palabra de conocimiento viene para que la persona se arrepienta. El apóstol Pedro le dijo a aquel hombre lo que tenía para que se arrepintiera. El Señor Jesús estaba hablando con una mujer que tuvo 5 maridos. Imagínense, nosotros nos asustamos con la gente que se casa 2 veces, 3 veces. Esta 5 y todavía tenía otro. Ya la hubiéramos corrido de la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo, para que cambiara. Tampoco para que se quedara así, sino para que cambiara. Pero el Señor Jesús no le dijo, ven para acá, samaritana, le voy a decir a mis apóstoles todo lo que te está sucediendo. No, trató con ella directamente. Porque hay casos que Dios los da para tratar directamente con la persona. No para andarlo hablando a todos, no para andárselo diciendo a los demás, sino para que la persona sea restaurada. Amén. Vayamos a ver el último de estos dones, que es el don de discernimiento de espíritus. Y en Hechos capítulo 16, verso 16. El don de espíritus es para distinguir el espíritu que hay en la persona, el espíritu que está operando, el espíritu que se está moviendo. El don de espíritus no es como el don que algunos tienen, ¿verdad? El don de sospecha. No es para sospechar de la gente. El don de espíritus es para ver el espíritu. No es para decir, no, pues yo como que discierno que esta persona viene enojada hoy con su esposo. No es un espíritu, es una pelea que tuvieron. Pero ya si el espíritu te dice que hay un espíritu de algo, ya ahí Dios te lo va a mostrar. Hechos capítulo 16, verso 16 dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, no salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación.
la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Ahora el apóstol Pablo salía, iba a la oración, y esta mujer estaba diciendo algo que era verdad. No estaba diciendo una mentira, porque eran siervos del Dios Altísimo y proclamaban el evangelio de la salvación. Era una verdad. Yo creo que hoy en día cualquiera diría, no, pues que esta sirva conmigo y proclame siempre que yo soy el llamado y que yo soy esto y que yo, para promoción, ¿verdad? Algunos lo usan como promoción. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? No nos metamos en eso, pero ella empezó a hablar la verdad. Ella empezó a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os proclaman el evangelio de salvación. Y dice que esto lo hacía por muchos días y desagradando esto a Pablo. Le habló al Espíritu, no le habló a la mujer, le habló al Espíritu que estaba dentro de la mujer. Y cuando hay un espíritu, cuando se está operando don de discernimientos de espíritus, Dios te va a decir y te va a mostrar el espíritu que está operando, no para atacar a la persona, porque Pablo no le dijo nada a la mujer, le habló al espíritu que estaba dentro de la mujer. Y le habló para que él echara fuera ese espíritu. Dice: desagradando esto a Pablo, le habló al espíritu, le ordenó que saliera, y salió en ese mismo instante. Pero nosotros cuando debemos de anhelar tener el don de discernimiento de espíritus, no para decir tienes esto, no, para echar fuera el espíritu que está afectando a la persona, para que el espíritu que está en la persona, o que esa persona deje libre a aquella persona. Pero cuando vemos que dice: y desagradando a Pablo, eso nos enseña que no todo lo que se diga bueno de nosotros debe de agradarnos. No porque alguien hable bien de ti debe de agradarte. Debes de ver que con qué espíritu lo hace. Porque si alguien habla mal de nosotros, nos enojamos y decimos: no, pero ¿quién? Y queremos reprender la verdad. Pero cuando alguien habla bien de nosotros, ¿qué decimos? No, pues sí, esta persona realmente está conmigo. Esta persona es mi amiga, esta persona sí me ama. Tenemos que ver con qué espíritu habla las cosas. Debemos de saber con qué espíritu habla la gente. No porque hable bien de nosotros significa que es de parte de Dios. Porque este era un espíritu de adivinación, un espíritu de las tinieblas que estaba hablando bien y verdad de Pablo y de los que estaban con ellos. Vayamos a Hechos capítulo 5 y verso 3 al 6. Hechos capítulo 5, verso 3 al 6. Dice: mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu y quedarte con parte del precio del terreno? Y allí dice la historia y cómo cayó Ananías y expiró. Pero vemos que el apóstol Pedro le dice: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? El apóstol Pedro pudo discernir que no era cualquier cosa que estaba operando, sino que era Satanás que había llenado el corazón de aquel hombre. Y cuando nosotros vemos, y en esta ocasión sucedió algo que por lo que estaban haciendo, mintiéndole al Espíritu Santo, sucedió que aquella persona expiró y murió en aquel lugar.
Ahora, Dios, cuando algo sucede así, es porque Dios lo hace. No es porque el hombre lo quiere hacer, no es porque el hombre quiere manifestar su poder, no, es porque Dios así lo hace. Pero eso debemos de ver que cuando Dios empieza a operar, hermanos, cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, el Espíritu Santo va a empezar a mostrar cosas. El Espíritu Santo va a empezar a enseñar cosas. Y el Espíritu Santo va a empezar a revelar cosas que hay en la gente. Debemos de ver para qué lo revela el Espíritu Santo. Debemos de ser entendidos para qué es que lo está revelando el Espíritu Santo. Revelar cosas porque la gente está aprovechándose de lo que está sucediendo. Por ejemplo, dentro de las iglesias hay gente que sirve en pecado. Hay gente que sirve a Dios caídos. Hay gente que sirve en la alabanza pecando. Pero cuando Dios muestra las cosas, es mejor que si alguien está sirviendo en la alabanza pecando, que se arrepienta y que él vaya y confiese, que a que Dios lo muestre. Pero Dios muestra las cosas. Y Dios es lo que se mueve. Pero vemos aquí que lo que sucedió con aquel hombre. Y vayamos a Éxodo capítulo 32 y verso 17. Dice, al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de las manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Ahora, Moisés pudo discernir lo que se estaba moviendo dentro del pueblo. Josué dijo, hay gritos de victoria o hay gritos de guerra, pero Moisés le dijo, no son gritos de victoria, ni son gritos, ni son lamentos de derrota. Oigo cantos. Moisés estaba discerniendo que el pueblo se había desviado. El pueblo ya estaba celebrando fiesta, pero no fiesta a Dios, sino fiesta a aquel becerro que habían levantado. Moisés pudo ver que se estaba moviendo, se estaba celebrando algo, pero no era para Dios. Y cuando Dios muestra, cuando Dios da el discernimiento de para qué se están haciendo las cosas, porque como le digo, en la iglesia todos parecemos ser santos, parecemos que queremos para Dios. Pero hay lugares donde se celebra fiesta y no es para Dios. Hay lugares donde se dan cánticos, pero no es muchas veces para contender o muchas veces para ser mejor que otros. Pero cuando nosotros vemos las cosas, el Espíritu da el discernimiento para qué es. ¿Y para qué lo da el discernimiento del Espíritu? Para arreglar esas cosas, para arreglar las cosas. Por ejemplo, si el Espíritu Santo te da a discernir en tu casa, moviendo. Él lo da para que tú arregles las cosas. Si el Espíritu Santo te muestra que algo está en tus hijos, para que tú vayas con ellos. No para que tú vayas y los corras de la casa y le digas, vete de aquí. Y no para las cosas antes de que se agraven, antes de que las cosas se empiecen a crecer. Si el Espíritu Santo está operando en un hijo, quizás rebeldía, amargura, algo que está operando en un hijo, te lo muestra para que tú con ese hijo y hagas cosas con él. Pero el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento. Me pego, pero qué chulo cuando me pega, ¿verdad?
Y el hijo le da el cachetadón. Qué bonito el año. Le jala las greñas al papá. Pero tenemos que ver que, bueno, todo puede ser una persona que se maleducó, ¿verdad? Algo está operando en una persona. Un joven aprendiendo. Dice, pues sí, me suena a mi hijo, pero es que está aprendiendo las artes marciales y me da mis patadones, pero no, hay que ver que no sea ya algo más en el tenga que sonar, ¿verdad? Pero Dios da el discernimiento de espíritus, hermanos. Y lo da para la edificación, lo da para discernir, lo da para prevenir cosas, lo da para que nosotros podamos ver lo que está afectando nuestras vidas, ver lo que está afectando nuestro entorno y que Él pueda agradarse de lo que se mueve. Si hay un espíritu que se está moviendo de parte de las tinieblas, que pueda ser expulsado y que Dios se agrade de que ese espíritu fue expulsado de nosotros y de que nosotros queremos vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos. Amén. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Y le dices al Señor, Señor, muévete en mi vida, Dios mío. Muévete en mi vida, Señor, toca mi corazón, toca mi mente, Dios mío, toca mi vida. Usa mi vida, Señor, para la edificación, para la bendición de tu pueblo, para que tu pueblo sea bendecido.